Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Cuellar Matamoros y siempre estamos aquí en el canal Te Conecto. Este día nuevamente tenemos un invitado que ya lo tuvimos con anterioridad. Es un honor para nosotros tenerlo. Nuevamente, en aquellos entonces hablamos del surf y de arquitectura. Hoy, este día, vamos a hablar estrictamente sobre arquitectura, la historia de Guatemala, propiamente dicho en términos de arquitectura, me parece que es más que interesante, desde el punto de vista de un salvadoreño, provincia. Guatemala siempre representó la Capitanía General y desde el, así tal vez una visión que no comprende un profesional en la materia, pero es obvio la diferencia en el tipo de ingeniería y arquitectura que hubo en Guatemala, la que hay ahorita y la que hay en el resto de Centroamérica, que como ya dije y subrayo, era provincia, ¿verdad? Y toda la estructura mental y todo lo que comprendía en la forma en la que se hacían las cosas tenía eso en consideración, que era provincia. Siempre les pido que por favor nos den sus likes, nos den sus opiniones, denos las opiniones. Nuevamente repito, este canal y estos podcasts no están hechos para hacer un monólogo. Si es una crítica, si es algo positivo, por favor háganos llegar sus comentarios que siempre son bienvenidos y siempre van a ser tomados en consideración. Este es un medio de comunicación que cree en la libertad de expresión y así la practica. También les pediría que, por favor, si ustedes pueden y quieren, donen. Este canal necesita recursos y para su funcionalidad y eh, esto me permite a mí, si ustedes tienen a bien donar, tienen a bien comprar nuestras camisetas, si tenemos, como ustedes saben, una tienda en línea. Si ustedes compran estas camisetas, se llevan un producto, se llevan algo a cambio y ustedes ayudan al funcionamiento de este canal. No se convierte en un simple donación, dar y recibir, sino que se convierte en algo mucho más profundo porque ustedes se llevan un producto con un diseño exclusivo que invita a todos a unirse a esta marca que se llama Surfers United, que nació en este canal. Buenas noches, José Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, José Ernesto. Bien, aquí nuevamente gusto de estar contigo, ¿verdad? A la orden. El gusto es mío. El gusto es mío. Siempre es un honor tener a nuestros invitados, especialmente invitados internacionales de la talla del arquitecto José Alejandro González Ceseña. Hoy estuvo con tu hermana. Eh, Creo que esto que vamos, como dije, a dialogar esta noche es importantísimo porque es parte de la historia de Centroamérica, pero desde el punto de vista de la Capitanía General. Es decir, el centro del poder político en todo el istmo centroamericano estuvo siempre localizado en Guatemala, ¿verdad? A pesar de que las pasiones de la libertad y todo lo que tú ya conoces, porque también eres salvadoreño, eh, nació aquí, ¿verdad? No en Guatemala, pero tal vez en ese contraste es precisamente por eso nació aquí, me explico, en ese contraste, porque el poder político y el poder cultural, digamos, se desarrolló más en Guatemala. Tú me decías que has desarrollado, que has creado este panorama que vamos a visualizar este día en 5 periodos. ¿Podrías describirnos un poco cada uno de estos 5 periodos, por favor, José Alejandro? Nos referimos a periodos arquitectónicos en la historia de Guatemala hasta donde nos dé nuestra capacidad mental, ¿verdad? Es correcto, José Ernesto. Sí, yo cuando tú me mencionaste que habláramos un poco de la arquitectura en Guatemala, traté de ubicar, digamos, la arquitectura en el tiempo, empezando desde la época precolombina, ¿verdad? Que sería la época de los mayas, donde hubo bastante, mucha construcción, digamos, y edificaciones emblemáticas en Guatemala que aún, ¿verdad? Existen y puedes visitar. Luego nos pasamos a la época colonial, que es, digamos, la post, cuando cae, digamos, la época precolombina. Entramos nosotros en una transición a la época colonial, que es cabal con la llegada de los españoles, que tú bien mencionás, cuando fue Guatemala Capitanía General, una de las capitanías generales. Y
tenemos ese movimiento influenciado, digamos, por los españoles. Luego pasamos nosotros en el siglo XIX, ¿verdad? Al modernismo, ¿verdad? Ahí en Europa se empieza a dar en Europa un movimiento muy fuerte, ¿verdad? Del modernismo. Y luego pasaríamos a lo que es el postmodernismo, que estamos hablando de los años 80 y 90, ¿verdad? A lo que es la arquitectura contemporánea, ¿verdad? Que es lo que tenemos ahorita actualmente como estilo arquitectónico actual en Guatemala, ¿verdad? Yo creo que, sin miedo a equivocarme, Ernesto Sábato dice, el modernismo, siéntanse orgullosos de que países tan pobres como Perú y Nicaragua han parido poetas como Vallejo y Rubén Darío, que son modernistas. El modernismo no es solo europeo, ojo, por lo menos en literatura, tal vez en arquitectura no soy un experto, pero sé que en literatura hubo una gran influencia latinoamericana sobre Europa con el tema del modernismo. Entramos en la materia. Te advierto, conozco la belleza de las estructuras antiguas en Guatemala. Hice una producción en el 95, creo que fue. Sí, en el 95. Estuve ahí para trabajar con el grupo Tecún en una empresa que tenían con unos salvadoreños y hacían perforaciones de pozos, ¿verdad? Y me tocó ir al Petén porque ahí había una de las máquinas perforadoras, estaba en el Petén y pasamos viendo las estructuras que son una belleza. Hay del estacionamiento a la primera estructura, hay como 2 kilómetros y nosotros íbamos cargados con cámaras y luces y todo. Y entonces llegamos y subimos la primera estructura y desde ahí arriba y me dice mi compañero que me acompañaba, perdón, mi compañero que estaba ahí conmigo, ¿no? No quiero entrar en redundancia, mi compañero que me acompañó. Eh, y me dice, mira, me dice, allá hay otra, allá hay otra pirámide. Y le digo, ¿y a cuánto está? No, está lejos, no, está. Porque cuando ya subimos, porque la pendiente de esa construcción, y ahorita que tú estabas hablando, es tremenda, men. O sea que cuando tú subís los escalones, la pendiente es exagerada, men. No es fácil subir los escalones de las estructuras de, de estas que están en Guatemala. Es increíble. Entonces cuando llegamos ahí arriba con todas las cámaras y me dijeron, mira, hay otra ahí arriba. Y se parece a esta, sí, es igualita. No, ahí ya estuvo, salud, les dije. Con una es suficiente, ¿verdad? Porque Suficiente. no vamos a echarnos otra remada esta, hasta allá, ¿verdad? Pero sí, me pareció que esta es una estructura fascinante, fascinante, tan fascinante que ocupó, digamos, cuadros, encuadres completos en la Guerra de las Galaxias como un centro rebelde, como una iconografía espectacular. Me recuerdo, o me equivoco, ¿verdad? Fue Es precisamente correcto. esa estructura, ¿verdad? Entonces, nárranos esa época, por favor. Sí, mira, en esa época, digamos, las ciudades estaban concebidas más en un orden, podríamos decir, cósmico, ¿verdad? Digamos, los mayas estaban muy enfocados, digamos, en la astrología, conocían muy bien, digamos, el movimiento de los astros, eran muy matemáticos, ¿verdad? Y tenían esa peculiaridad. Entonces, digamos, las pirámides te marcaban los solsticios, ¿verdad? Las avenidas te marcaban el la dirección del sol, ¿verdad? Y, o sea, tenían esos principios y esas concepciones. De ahí tenemos, digamos, ciudades como Tikal, que eran emblemáticos. En Tikal era más enfocado, digamos, a la religión, a los dioses y al poder político, te podría yo decir. Por eso tú ves en Tikal que son pirámides muy empinadas, como tú lo acabas de mencionar, y muy altas. Luego, ahí mismo en Petén tenemos pues, las otras pirámides que son las de Yaxá, es otro poblado, digamos, a la orilla del agua de la laguna de Yaxá. Estos eran más artísticos, ¿verdad? Si tú caminas, digamos, por las ruinas de Yaxá, son más pequeñas, no son tan monumentales, son más bajas, muy detallado, muy artístico, y ellos eran más dedicados al comercio, ¿verdad?
Ellos comerciaban a través de la laguna de Axá, ahí se embarcaban y era como funcionaban. Entonces cada una de las ciudades tenían como diferentes eh, principios, por decirte, o tal vez por decirlo así. Digamos, Tikal, ellos eran mucho del poder, o en estas épocas también hay diferentes momentos en cada una de los momentos máximos de cada una de estas ciudades, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, digamos, Tikal, Nacum, Yaxán, y era Petén inmensamente grande. Posteriormente, ¿verdad? Han descubierto las otras ruinas, digamos, que están en el mirador, ¿verdad? Que fueron descubiertas mucho después de Tikal y están, digamos, en ese trabajo de, de Tikal, en esa área. Sí, eran teocracias. Si no me recuerdo mal de mis estudios sociales, tenían medida la Vía Láctea. No eran cinco de yuca. Es decir, nuestros abuelos ancestrales, y digo nuestros porque, si bien es cierto, no hay una, digamos, incidencia tan directa maya como lo hay en Guatemala, pero entiendo que en El Salvador, hasta el río Lempa, también había una fuerte incidencia maya. Es Maya, correcto, pero es diferente, es otra mezcla. Entiendo yo, porque como repito, no soy un experto, pero entiendo que hasta el EMPA, y después de el EMPA era Lenca, la incidencia indígena, la cultura indígena, y por eso hay tanta coincidencia entre la gente de Oriente en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de ser, entre Honduras, Guatemala, perdón, Honduras, Nicaragua y El Salvador, la parte oriental, la parte correcto, que hablan con ja, ¿eh? A diferencia del shu, sha, que es más maya, ¿eh? Shu, ese shu, akashutla, shu, toda esa expresión que tú lo oís mucho cuando hablas oír a los indígenas Kikche, que hablan cachiquel y quechí, que shu, sha, el lenca es más ¿eh? Entonces, hasta hoy en día, tú ves que San Miguel, ¿verdad? Entonces, la gente de San Miguel dice, todavía habla así, en Nicaragua también. No jodas, ¿eh? Entonces, esto es algo que hablan los expertos. Podría estar equivocado, pero me parece que tiene muchas coincidencias y que tiene mucha lógica. Posteriormente a esta era de Tikal, que es una cosa genial y es lo que te digo, que subimos a las ruinas de Tikal, que son monumentales. Las tomas eran espectaculares porque eran todas en contrapicada y aquella cosa se ve, bueno, celestial, toca el cielo, ¿verdad? Es una cosa que toca las fibras eh, más íntimas de cualquiera de nosotros que seamos latinoamericanos, especialmente si somos centroamericanos y nosotros los salvadoreños tan cerca de nuestros hermanos de Guatemala. Es una cosa espectacular. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Espectacular. Los chapines tienen razones de sentirse tan orgullosos, aunque hay ahí sus matices y habría mucho que hablar ahí, pero no voy a tocar ese tema aquí. Pero en realidad, pues sí, ¿verdad? Es una cosa fabulosa. Tú me decías que después de esta época entramos en otra época que tú tienes un tema y un nombre para ella. ¿Podrías describirnosla, por favor? Este sí, nuevo ponerle periodo, ¿qué después de cosa todos los es? periodos que pasa la época precolombina, digamos que es hasta la extinción de los mayas, ¿verdad? Luego entramos nosotros en la época colonial, ¿verdad? Que sería en el siglo XVI. Estamos hablando 8 siglos después de la época de precolombina, que es con la llegada de los españoles, ¿verdad? A Guatemala, donde forma la capitanía que tú bien mencionabas, la Capitanía General, estuvo acá en la ciudad de Guatemala, en Antigua, y se empieza a dar pues el movimiento y la influencia, digamos, en arquitectura del estilo español, ¿verdad? El español que tiene también influencia marrueca, ¿verdad? Es un poco, es una Árabe. mezcla, el estilo español no es Eso te iba a decir. estrictamente español, tiene mucha influencia marroquí, digamos, árabe, ¿verdad? Y eso es lo que se empieza a detonar acá en Guatemala como arquitectura, pero si bien es cierto, no es una copia exacta de lo que venía de allá, sino que se va integrando,
¿verdad? Se va fusionando con el sabor guatemalteco, debido, por decirte, a los materiales del lugar, a la mano de obra indígena, y que se encuentran también en un territorio sísmico. ¿Verdad? Entonces tienen que adaptar, digamos, sus edificaciones a que sean sismoresistentes de alguna manera o más que pudieran, digamos, mantenerse, ¿verdad? En cuanto a estructuras. Entonces ahí va cambiando un poco el sabor y va agarrando, digamos, un sabor bastante propio del lugar, ¿verdad? Que es la ciudad de Antigua Guatemala, que es, digamos, el ejemplo más completo donde podríamos ver nosotros, de arquitectura, ¿verdad? Que era esa arquitectura barroca. Entonces te podría decir que el estilo, digamos, era del arte era el barroco. Entonces ellos empiezan a funcionar un poco todo lo barroco con las estructuras y la arquitectura. ¿Tú dirías que esta mezcla criolla, ¿verdad? Esta mezcla entre los indígenas y los españoles pudo aportar a la arquitectura? Porque tú y yo hablábamos que, por ejemplo, está clarísimo para todos nosotros y los que tenemos medianamente alguna conciencia de la herencia española, 400, creo que son, no sé si son 400 o 800 años de los árabes en España, ah, ah, los moros, Sí, ¿verdad? De Marruecos. Esta estructura del urbanismo, el parque central, la catedral, la alcaldía, toda esa distribución es eminentemente, hasta donde yo tengo entendido, es eminentemente una herencia arábiga, no es propia de España. Pero tú dirías que no solo el hecho de que los materiales, que es una razón de ser potente, ¿verdad? Pero la incidencia sucedió en el lenguaje, debe haber sucedido en la cosmovisión y en otras cosas, me explico, sucedió en la política, la mezcla, cuando se une ¿eh? Toda la sangre indígena con la sangre española y se genera ese, porque a diferencia de los anglosajones, los españoles sí se mezclaron con los indígenas, entonces hubo ese hibridaje, ¿no? Ese hibridaje, ¿tú crees que produjo expresiones propias en la arquitectura, aunque en general, lo acabamos de decir, la diferencia entre Cartagena de Indias, entre Santana, El Salvador, entre Managua, Nicaragua, entre Ciudad de México, Guatemala, en general, la arquitectura era muy similar, pero ¿tú crees que ese hibridaje pudo tener algún nivel de incidencia? sí, yo te diría que definitivamente sí, porque hablamos de alguna manera de estructuras muy icónicas, como serían las iglesias, las edificaciones de gobierno, pero también recordar que habían también las casas comunes y corrientes, ¿verdad? Donde vivía el resto de la población, que es donde tal vez más incidencia pudo haber tenido el hecho de que los usuarios, ¿verdad? Eran una mezcla entre europeos y indígenas. Yo te diría, por ejemplo, el uso de contrafuertes, digamos, en las edificaciones de las iglesias, es una necesidad que se dio particularmente por estar en un área sísmica que probablemente no la tenían con esas dimensiones, ¿verdad? En España, acá tuvieron que ir implementando y igualmente el uso, digamos, en colores. Tú vas a Antigua Guatemala y ves el colorido, digamos, en iglesias amarillas, por decirte, ¿verdad? Que eso no tenía, no se usaba, digamos, en Europa, que es porque nuestras razas, digamos, eran muy coloridas en cuanto a sus vestuarios. ¿Verdad? Lo ves también en México, digamos, tú ves la arquitectura, digamos, de la época en México, utilizan mucho los colores, el azul, el celeste, el morado, magenta, ¿verdad? Que es, se lo va dando el lugar, aunque sea siempre una arquitectura, digamos, o un estilo colonial, va adoptando el sabor, ¿verdad? Del lugar donde se está desarrollando. Pensaría que sí hubo influencia. Yo creo que has dado en el clavo con este punto, porque el tema de los colores creo que hasta hoy en día, tú vas a cualquier lugar de América Latina y lo primero que te encuentras en los buses es una expresión multifacética del color espectacular, ¿verdad? Los buses son todavía conservan, los buses, digamos,
más antiguos, porque ya los modernos, como tú dijiste, ya tienen un solo color, vienen de China, entonces ya ellos vienen de fábrica, sí, pero aun cuando vienen de fábrica, poco a poco los motoristas y en general le van poniendo, agregando toda esa expresión multicolor que tiene América Latina. A mí en lo personal me fascina. Yo en ese sentido soy muy orgulloso del colorido que tiene América Latina, espectacular, y creo que deviene de la naturaleza. En España tuvimos aquí una visita de unos, en un momento determinado de mi historia, tuvimos en inversiones y trabajamos turismo, y en una de las visitas tuvimos unas españolas que vinieron de una universidad y decían que lo primero que les fascinó al entrar a Centroamérica es el colorido. Aquí hay colores por doquier, decían. En España no es así, en España todo es mucho menos expresivo, ¿verdad? La naturaleza es menos, los verdes, inclusive decía, así me lo dijeron y todavía me acuerdo, gente que decía, los verdes no son los verdes de España. Y yo decía, puta madre, pela, Verde ¿ah? es verde. Pues sí, de verde es verde, pero no, fíjate que no tiene sentido, porque la forma, de hecho, el sol como pega de manera tangencial, en general, el, el- el mundo de Latinoamérica es un mundo lleno de colores. Posteriormente de la época de España, entramos a una época postcolonial que ya tiene incidencia política y que ya tiene criterios mucho más, digamos, auténticos, aunque siempre hay una incidencia de Europa, eso no puede evitarse. ¿Tú le llamarías a este periodo cómo? Mira, este para mí sería, esto estamos hablando ahí del siglo XIX, ¿verdad? Que sería para mí un periodo tal vez neoclásico, que es una transición, ¿verdad? Es una época de transición entre lo colonial y lo moderno, ¿verdad? Y hay una, ese es un periodo, digamos, que este de transición no es tan marcado y ahí inmediatamente entraríamos al modernismo, ¿verdad? Ya estaríamos en el siglo XX, donde podemos ver claramente, ¿verdad? Una influencia arquitectónica, digamos, internacional, se puede decir, ¿verdad? Que ya tenemos el mundo se vuelve ¿cómo te dijera yo? Se comunica, ¿verdad? Hay una mejor comunicación entre los continentes, etcétera, y se empieza a dar la influencia. Entonces, aquí, digamos, la gente solía salir a estudiar fuera, ¿verdad? Si tú lo ves, había mucho arquitecto joven que venía de Europa, ¿verdad? Con los estilos europeos de Estados Unidos, ¿verdad? Que empiezan a influenciar las edificaciones y la arquitectura, digamos, en Guatemala, donde hubo mucho, digamos, en esa época en Guatemala hubieron muchas edificaciones icónicas, ¿verdad? Que marcaron un estilo o que le dieron forma, digamos, a la ciudad de Guatemala, como es, por decirte, el Teatro Nacional, tenemos el IX, tenemos las edificaciones de la Universidad Nacional. Si tú ves todas las edificaciones, cada una de la USAC, son edificios con un diseño específico y con un sabor y una arquitectura que quería demostrar, digamos, o resaltar, ¿verdad? Cómo estaba ya la arquitectura, digamos, del momento en auge, ¿verdad? ¿Qué temas te podría yo mencionar acá? ¿Tú crees que hay Eh, una sociología detrás de esto? Es decir, Guatemala tiene aspiraciones de internacionalidad, tiene como delirio, pero en términos positivos, de internacionalidad. Quiere hacerse notar al mundo como un país que está desarrollándose y está avanzando. ¿Tú crees que hay algo de eso? Mira, sí, podría ser. Yo creo que quiere ser parte de, digamos, ¿verdad? Donde tú quieres es estar, digamos, integrado y un poco a la vanguardia, que es lo que te da, digamos, cuando tú llegas a un país, digamos, si nosotros fuéramos a la China ahorita y viéramos, digamos, esas edificaciones modernas, esa tecnología aplicada en las edificaciones, te da la pauta, digamos, de la fortaleza o del avance que tiene cada país. Y yo creería que Guatemala tenía un auge en esa época económico muy fuerte, que por decirte, por el cultivo del café, el cultivo del azúcar, ¿verdad? Entonces la fuerza o el poderío, digamos, empieza de un país
creo que en la expresión de sus edificaciones y la arquitectura te dice mucho. Entonces sí hay una actualización, hay un ambiente de querer surgir, digamos, en el arte y la arquitectura, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros, y acuérdate también que es el cambio entre la época, digamos, de la colonia y el modernismo, los materiales, ¿verdad? Ahí surge ya lo que es el concreto armado, el acero, que te da una flexibilidad muy grande, digamos, en cuanto a la forma de construir estructuralmente. Entonces abre muchas ventanas y ese es lo que marca, digamos, esta época. Verá, te mencionaba yo que en Europa, verá, empieza esta escuela modernista que era el Bauhaus, que es un movimiento artístico en Alemania, inicia en Alemania, donde tenés arquitectos como Le Corbusier, está Mies van der Rohe, y toda es una arquitectura muy sobria, muy lineal, ¿verdad? Porque el arte ha venido, digamos, evolucionando, pasa de, por decirte, de lo rebuscado como era el barroco en la época colonial. Aquí hay un choque completo y dicen, no, esto, ¿verdad? Rompen, digamos, con ese esquema y se van a lo simple. Y eso empieza en los años 30, digamos. Uno creería que la arquitectura moderna es la arquitectura, ¿verdad? De 1900, del año 2000. Y no, este modernismo inicia en los años 30, ¿verdad? Con mucha de esta influencia de este movimiento de Bauhaus, como te decía, que estaban estos arquitectos y hay muchos más, que no tengo ahorita en mente, pero que se encargan de hacer este movimiento y lo traen, digamos, ellos cierran Bauhaus por los conflictos, digamos, en Europa de la época, se radican en Estados Unidos y ya tienen una influencia más cercana, digamos, nosotros estábamos más cerca, digamos, de ese movimiento. Y sí, definitivamente impactó en el arte y en la arquitectura de esa época. Yo creo que Guatemala en ese periodo pega un salto cualitativo que el resto de Centroamérica creo que todavía no terminaba de cuajar, de salir de la mentalidad autoimpuesta de provincia. Guatemala, dije, como siempre, estuvo visualizada como una avanzada política y cultural por ser la Capitanía General. Arrastra consigo al resto de Centroamérica. Estamos hablando de 1930, los movimientos libertarios acababan de ser. Estamos hablando de 50 años antes, 50, 60 años, porque los gritos de liberación fueron 1821, es cierto, ¿verdad? Pero realmente Centroamérica comienza a tener estabilidad política como 1880, Sí, 1890, ¿verdad? Todo el resto del tiempo, el periodo de post-independencia son periodos de turbulencia. Entonces, creo que en este sentido tal vez Guatemala estaba un poco mejor cuajado y cuadriculado. ¿Cómo se sí, conecta esa parte de los 1930 con el resto del siglo XX? Porque la sobriedad, si bien es cierto, la linealidad, la sobriedad, el uso del vidrio, el uso del concreto y además los terremotos. Los sopapos que ha recibido Guatemala y el resto de Centroamérica son lecciones para la ingeniería y la arquitectura tremendas, ¿verdad? Recuerdo que hubo un terremoto en Guatemala en la época de los 80, si no mal me recuerdo, en 82 creo que fue, setenta y ¿verdad? seis Sí, 76. fue en el 76 que hubo ese terremoto. Digamos que Guatemala, digamos, sí, se cayó digamos, en provincia, digamos, en el interior de la República se cayeron la mayoría de las edificaciones, porque en esa época todo era, digamos, de materiales de adobe, no teníamos un concepto tan sísmico. A partir de ahí, digamos que se convierte todo lo que es el sistema constructivo ya con normas, ya está normado en una normativa sísmica, ¿verdad? Que evoluciona completamente la manera, digamos, de construir en Sí, Guatemala y eso pues te va orientando, digamos, al uso también de nuevos materiales, ¿verdad? ¿Verdad? Hay mucha tecnología, hay mucho material novedoso que no obliga, sino que ayuda a ir cambiando, a irte actualizando, ¿verdad? En cuanto a las formas y la arquitectura.
Ese terremoto de Guatemala fue tan potente, no sé si tú te acuerdas, que en El Salvador se recibió tan fuerte que no sabíamos si aquí había sido terremoto también. Ajá. Fue tan grande el terremoto en Guatemala y que en El Salvador fue espectacular, ¿ve? Se sintió casi como que había sido un, un terremoto también. Por cierto, en Nicaragua fue en el 72, en El Salvador fue posterior. Definitivamente el área sísmica de Centroamérica determina la forma en la que se construye. ¿Cómo conectamos nuevamente entonces los años 30 con el resto del siglo XX, llamémosle post años 50, 60 y hasta llegar al año 2000 o tal vez un poco antes del 2000? ¿Cómo lo conectamos? ¿Cómo lo llamarías tú ese periodo? Pues mira, creo que ahí estaríamos nosotros, digamos, en un periodo que sería el postmodernismo, creería yo, ¿verdad? Que después de que pasa esa época, digamos, de ese cambio, de esa influencia, digamos, que revoluciona, ¿verdad? Nuestras edificaciones, entraríamos a la etapa del postmodernismo, que te podría decir es como la globalización de la arquitectura, porque hoy, digamos, el mundo es realmente es un globo, ¿verdad? Es uno solo, es la información, ¿verdad? Entonces yo creía que ya la arquitectura no es de un mismo, de un lugar específico, sino que es realmente se convierte en una identidad global, ¿verdad? Donde va tratando de adaptarse, digamos, a este mundo tan cambiante, ¿verdad? Que porque las épocas han tenido como sus diferentes velocidades. Yo creería que la velocidad que lleva ahorita el mundo y las tendencias es tan marcado y tan acelerado que va obligando ¿verdad? Ya la arquitectura a actualizarse, a ponerse en vanguardia, digamos, con lo que está sucediendo en el resto ya no hay limitante, pues, digamos, como antes, tal vez que la distancia era un limitante, los materiales, las importaciones, hoy todo lo tenés a la mano, ¿verdad? Y un- una intención, digamos, de actualización, de actualizarte y estar en la vanguardia. Yo me he fijado, aparte del uso del vidrio, que es ahora una característica múltiple, aparte del uso del vidrio, las estructuras se desnudan, ya no se esconden, me explico. Las estructuras, el acero, todos los fundamentos en los edificios, tú puedes ver las columnas, ¿verdad? De acero, tú puedes ver las grandes vigas. Antes le ponían concreto encima, hoy no, tú ves el hierro desnudo ahí, el acero, ¿verdad? Entonces tú ves que me parece a mí que se destapa, eh, eh, digamos, la osamenta del edificio la destapan. La arquitectura la abre, ya no la esconde, ya no la adorna, sino que la hace ver y la vuelve estética. ¿Tú crees que eso es real? Y es real, mira, digamos que lo que se traduce, digamos, en ser un poquito, en respetar un poquito más, respeta la integridad de los materiales. Antes, tal vez la tendencia era como, no, la estructura hay que esconderla porque es fea, porque es la parte que no se debería de ver, hay que adornarla, hay que arreglarla, ¿verdad? Y realmente la estructura es ¿cómo te dijera yo? Es la esencia del edificio. ¿Por qué la vas a esconder? Entonces ya entra esa otra tendencia en que vos no tienes por qué esconder algo que es tan rico como los forros que le pudieras poner o como lo pudieras embellecer, pero es lindo por sí mismo. Entonces se enseña, digamos, tenés acero, lo mostrás, si tenés el concreto visto, lo mostrás, no lo repellás, lo dejas tal cual sale de los moldes. Si tenés madera, la, enseñas y empieza como se descubre, digamos, la riqueza que tienen los materiales por sí mismos y se empieza, digamos, a explotar ese beneficio que antes la tendencia era como a esconder, ¿verdad? Es como, por decirte, las cocinas, si tú ves en los años 30, ¿verdad? Las cocinas en las casas era una cosa que ni se veía, ni sabías por dónde era escondido. Y la tendencia ahora y la funcionalidad y la eficiencia, vos tenés la cocina a la par del comedor abierta, porque la tendencia es que cada vez más pasamos en la cocina y a los usuarios les toca hacer uso de ella. Ya no la escondes, sino que la integras
¿verdad? A los espacios. Entonces, son tendencias que se van dando por las mismas necesidades y el cambio, ese cambio dinámico, ¿verdad? Que te decía yo que es cada vez es más rápido, digamos, la manera de funcionar de la ciudad, de las personas, de la movilización y todo, que hay que irse adaptando rápidamente al cambio del uso de las tendencias. Y yo creo que nunca antes habíamos visto nosotros estos cambios tan acelerados. Y lo ves en diferentes, digamos, si fuera de arquitectura, lo puedes ver, por ejemplo, con los taxis, ¿verdad? De repente sale una aplicación, ¿verdad? Para que vos podés llamar un Uber que te venga a recoger y todo, y se come el mercado de los taxis porque lo otro va quedando como un poco obsoleto. Entonces, todas esas tendencias van cambiando las necesidades y las necesidades van haciendo que te repares rápidamente y le des una solución a esa necesidad que se está dando. Entonces se da digamos, en la arquitectura también, en los edificios públicos, etcétera. Quisiéramos, vamos a cortar en este momento porque se nos acaba el tiempo, vamos a volver a reconectarnos y quisiera que habláramos de lo que está haciendo José Alejandro, porque yo me recuerdo que vi mucho concreto y me gustó mucho en las imágenes que me mandaste en el primer video, me gustó mucho. Hoy he estado viendo mucha mezcla de concreto, como tú dijiste, hoy ya ni siquiera lo pintan. El concreto ya es gris y lo dejan así gris y lo mezclan mucho con negro y con madera. Se ve tan bonito, tan estético, me explico. Creo que podemos hablar sobre esto y sobre lo que está haciendo José Alejandro González propiamente ya en Guatemala y lo que tiene que ver con él, qué es lo que él está haciendo y cómo lo está haciendo. Vamos a cortar en este momento y va a haber un rendering como la vez pasada. Yo te mando nuevamente un link y nos metemos a la segunda parte. ¿Estás de acuerdo? Con mucho gusto, claro que sí, José Ernesto. Ok. Nuevamente con el arquitecto José Alejandro González Ceseña desde Guatemala. Hemos estado haciendo un recorrido histórico eh, desde la perspectiva de Guatemala como Capitanía General, como digamos una de las ciudades más avanzadas del Istmo Centroamericano en prácticamente todos los sentidos. La arquitectura es una expresión más de, en general, todo el sentir y quehacer de la sociedad. Pero ahora queremos hablar propiamente sobre lo que José Alejandro hace. José Alejandro es uno de los grandes arquitectos que tiene Guatemala desde mi punto de vista, porque es un arquitecto grande aquí en Salvador, en Guatemala, donde vaya. Él me parece, desde mi punto de vista, como digo, está haciendo cosas grandiosas. Entonces, de esas cosas grandiosas que está haciendo José Alejandro en Guatemala, queremos que él mismo nos narre qué es lo que haces, qué es especial para ti, algo que tú puedas decir, vaya, esto que yo hice, como dije con Rolando Krager, me habló muy específicamente esto. Fue muy propio para mí, me gustó mucho la arquitectura, dice, el trabajo que hizo con la catedral allá en Nueva York y otras. ¿Qué es lo que a ti te llena, digamos, de satisfacción que hayas hecho o que estés haciendo en este momento, que tú puedas narrarnos? Sí, gracias, José Ernesto. Mira, la arquitectura, digamos, y la construcción es una, ¿qué te dijera? Es muy satisfactorio, ¿verdad? Todo lo que tú creas, construís y ves edificado, termina siendo una actividad muy satisfactoria. Yo creo que a lo largo de los años, todas las cosas que yo he hecho me han dado esa satisfacción generalmente, ¿verdad? Yo tengo, para contarte un poquito mi trayectoria rápida, ¿verdad? Tú lo sabes también, ¿verdad? Yo trabajé en El Salvador 10 años en arquitectura y construcción, luego me mudo a Guatemala, ¿verdad? Me logro independizar, pongo, mira, mi propio despacho de arquitectura y construcción, ¿verdad? Del cual hemos sido independientes desde el 2006 y me ha tocado hacer edificaciones de diferentes índoles, ¿verdad? Hemos construido en la ciudad de Guatemala, nos ha tocado construir en Antigua Guatemala, ¿verdad? En el puerto San José.
en Río Dulce, ¿verdad? Y hemos hecho de todo un poco, casas recreativas, que es más, digamos, nuestra especialidad es un poco la vivienda, te podría decir yo, ¿verdad? Casas residenciales de diferentes espectros, ¿verdad? Desde vivienda mínima, te podría decir, a casas residenciales de mayor metraje. Entonces, por decirte, yo inicié en haciendo, por decirte, mucha construcción, todo en concreto, ¿verdad? Lo que es bloque acero, concreto, ¿verdad? Y nos especializamos bastante o nos hemos enfocado bastante en dar soluciones, digamos, en terrenos inclinados. Yo te puedo mostrar ahí varios ejemplos de edificaciones que hemos hecho. Guatemala es un país bastante accidentado, no todos los terrenos, cada vez hay menos terrenos planos, hay que ir resolviendo, ¿verdad? Y dando una solución arquitectónica en función y estructural, ¿verdad? En terrenos inclinados. Entonces, tengo varios proyectos que me han dado mucho gusto hacerlos, digamos, en terrenos verdaderamente, ¿verdad? A 45 grados de inclinación, por decirte. Y ahora esto, digamos, en los años atrás, ¿verdad? Últimamente estamos experimentando en una mezcla de concreto armado y acero, ¿verdad? Eso estoy trabajando. Tenemos ya un primer proyecto que hicimos en el área de Río Dulce, donde es una mezcla ¿verdad? Con estructura de acero y concreto armado. Entonces, ahorita estamos proyectando una casa residencial de 500 metros cuadrados en un terreno inclinado, donde queremos hacer esa misma mezcla con acero. ¿Verdad? ¿Qué sucede con el acero? Un fenómeno, digamos, actual ahorita en Guatemala es que hay un déficit de mano de obra, fíjate vos, Ernesto, porque me imagino que en El Salvador igual, mucha de nuestra mano de obra ha migrado al norte, ¿verdad? Y se ha ido quedando, digamos, las generaciones más jóvenes, pero en menor cantidad. Y es difícil conseguir, digamos, mano de obra y la construcción, digamos, en sistema mixto, ¿verdad? Que es concreto armado, es más elaborada. Y la estructura metálica te da esa facilidad, que son estructuras, te podría decir, como prefabricadas en el taller y haces el montaje en el lugar, ¿verdad? Entonces, la idea es que nosotros construimos una mínima parte, digamos, de la vivienda en estructura de concreto y hacemos el montaje en acero. Entonces, en eso estamos ahorita eh, experimentando. Yo te voy a mandar imágenes, te voy a compartir algunas imágenes de mis proyectos para que vos pudieras montar una imagen, digamos, de esos proyectos que te estoy mencionando. ¿Verdad? Nosotros tratamos de meter arquitectura única, por decirte, o que tenga, digamos, no única, porque no existe semejante término, pues, pero con un sabor bastante propio, ¿verdad? Y de ahí con el tiempo, verá, yo pasé a formar parte y a participar en ASEMBI, que es la Asociación Centroamericana para la Vivienda. Cuando tú me preguntas qué estás haciendo actualmente, entonces te quería comentar, ¿verdad? La Asociación Centroamericana para la Vivienda, digamos, busca resolver, digamos, el déficit habitacional, ¿verdad? Que tenemos en la región. Digamos, en el caso de Guatemala, nosotros tenemos alrededor de 1.200.000 viviendas, ¿verdad? De necesidad, digamos, viviendas dignas, ¿verdad? ¿Qué ofrecer en el mercado? Entonces, el déficit es enorme. Cuando tú ves la brecha, digamos, se logran construir anualmente, te podría yo decir yo, entre todos los desarrolladores y proyectos que van saliendo, que acepta el mercado, 300.000 viviendas, 200.000 viviendas al año. Y el déficit es, ¿verdad? Abismal. Entonces, es difícil para que un país vaya alcanzando, digamos, y llene ese requisito de vivienda. No es tan fácil, toma tiempo y creo que es digno, pues, ponerse a pensar, ¿verdad? En poder brindar o ser parte, digamos, de un proyecto, digamos, que resuelva un poco el déficit. Entonces,
A raíz de eso, ¿verdad? Nosotros hemos logrado montar un proyecto de desarrollo urbano en el área de San José Pinula. Tenemos 7 manzanas que estamos desarrollando con torres de apartamentos, ¿verdad? En este caso ya no es vivienda mínima, sino que son torres de apartamentos, apartamentos de 65 metros cuadrados, ¿verdad? En torrecitas de 6 niveles, ¿verdad? Y en total, digamos, es un proyecto de 10 torres, ¿verdad? Que vienen a aportar, digamos, al final 400 unidades, ¿verdad? De vivienda en un lapso de, puede ser de alrededor de 5 años. Entonces, en eso estamos trabajando últimamente, ¿verdad? Estamos al inicio, tenemos año y medio de estar trabajando en ese proyecto y que es otro campo completamente distinto, digamos, a lo que yo he hecho los últimos 15 años, ¿verdad? De trabajo. Pero creemos que tenemos un buen proyecto y que es algo que, digamos, podemos aportar de alguna manera a ese déficit de vivienda que tenemos en Guatemala. Me parece que este es un tema fascinante porque hay justicia social de por medio. Eh, vivir en una, tener una vivienda que tenga mínimas condiciones de dignidad cambia completamente la visión. Mira, cambia inclusive la estructura cerebral. No estoy engañándote. Es decir, tú puedes crecer en una vivienda digna y tu visión del mundo va a ir acompañada de todo ese ropaje, como estábamos hablando, en este caso sociológico, psicosocial, ¿verdad? Antropológico, no es lo mismo vivir en una vivienda, valga la redundancia, que tiene mínimas condiciones de cuartos, de baños, que vivir en una casa de champa hecha de cartón a la par de un río sucio que huele mal, que tenés que sacar todo el desperdicio afuera, lo tiras al río, hay un olor penetrante todo el tiempo y tú te creces en esas condiciones, ¿me explico? Entonces, tú estás no solo ayudando a, a que estas personas tengan cuatro paredes, sino que se estructuren su visión del mundo de otra manera. Fíjate que Santa Tecla, voy a mencionar esto solo porque, para que tú lo veas en una visión mucho más macro, porque entiendo lo que has dicho a la perfección. Y si estoy equivocado, tú me corriges. Santa Tecla en El Salvador tuvo unos cambios tremendos, porque en el 2001, que vino el terremoto, votó casi todo el centro histórico de la ciudad, se lo voló. Entonces hubo un gran empuje para reconstruir Santa Tecla en todo sentido, ¿verdad? Entonces se generó una marca ciudad que se llamaba Inseparable de ti. Inseparable de ti proviene de esta precisamente esta lógica, esta sociología, y que por supuesto tiene una política de por medio. Inseparable de ti tiene que ver, tu espacio donde tú habitas es inseparable de ti, es lógico. Te acabo de decir, no es lo mismo que tú crezcas en una vivienda que tiene lo mínimo de las condiciones. Si puedes tener un palacio, pues mejor, ¿verdad? Pero si por lo menos tienes las condiciones mínimas y como ciudad tú puedes ofrecer las condiciones mínimas a la gente, que no tenga que salir a la calle y estar con esos olores espeluznantes y la suciedad y en general todos esos, lo que llamamos gueto, ¿verdad? Lo que se Correcto. puede llamar favela, lo que se puede llamar vía miseria. Cuando tú superas eso, la ciudad, la gente, tú no tenés la idea del cambio que eso significa. eh, la palabra desarrollo creo que se queda chiquita, porque yo lo viví en Santa Tecla, me explico, la gente se empieza a sentir orgullosa de su ciudad, de su metro cuadrado, empieza a ver el mundo de otra manera, empieza a verse a sí mismo de otra manera. Entonces creo que esto que tú estás haciendo, dije, comprende un concepto de justicia social. Y a mí me parece, estoy completamente de acuerdo, porque el día que nosotros logremos superar por lo menos el 50% de ese déficit que tenemos, vamos a dar un salto cualitativo eh, espectacular, ¿verdad?
creo que ya no va a haber necesidad de que nuestra pobre gente se vaya a Estados Unidos. Hoy la están enviando de regreso, así que y no lo digo de términos positivos. Espera que todos tus trabajadores Regrese. vuelvan a Guatemala, ¿verdad? No, no por elección propia, y no lo digo. Nosotros nos reímos aquí, pero esto es un drama, ¿verdad? Eh, Completo, completo. pero lo están devolviendo, es un hecho, ¿verdad? Entonces, nos vemos obligados a ver nuestro metro cuadrado otra vez de otra manera, me explico. Y creo que tú en este campo estás cumpliendo un rol que me parece fabuloso, ya dije, un gran arquitecto. Yo te conozco y es un gran arquitecto. No lo digo aquí por compromiso, yo si no lo creyera me quedaría calladito, así como muchas cosas en las que han sucedido, yo me quedaría Gracias, calladito. José Ernesto. ¿Eh? Pero no es cierto. Cuando algo está bien hecho y alguien está haciendo bien las cosas, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Perdón, un lapso porque me tocaste el corazón en ese sentido. Yo viví esa realidad. Cuando Santa Tecla se transformó, mira, yo vi a la gente, nadie me lo contó. Cuando el Paseo del Carmen, y algún día, si te interesa, te puedo presentar al arquitecto que construyó el Paseo del Carmen con la visión Ujú. de la Rambla de Barcelona. Es un tipazo, buenísima onda. Es un chamaco, aparte es antropólogo. Entonces, Sí, eh, entonces es un tipazo. Buenísima onda. Nada, no te creas que tiene delirio. No lo creería cuando no estamos con él y vas a disfrutar porque van a hablar el mismo lenguaje de arquitecto a arquitecto. Por favor, continúa. sí, pues mira, cuando hablabas tú, digamos, de las cosas, de proyectos que te den satisfacción, ¿verdad? Este proyecto, ¿verdad? Que se llama Lucea Apartamentos, es un proyecto que al final, digamos, es satisfactorio, ¿verdad? Cuando vos sabes, digamos, que de alguna manera has colaborado con un granito pequeño, con gran esfuerzo, digamos, a brindar una oportunidad de vivienda. El gobierno de Guatemala, fíjate, ha sacado casualmente el año pasado, sacaron ellos tienen un crédito, un programa de crédito que se llama Mi Primera Vivienda, ¿verdad? Entonces coincide, digamos, en este momento que se está, digamos, en la promoción del proyecto para algunas personas, pero es un programa bastante interesante. La gente que no puede comprobar que no tiene vivienda y no ha tenido, digamos, o no tiene un terreno propio, no tiene eh, una herencia, digamos, que le vayan a dar de una casa, etcétera, comprobable, puede participar en este crédito en primera vivienda donde le dan unos intereses bajísimos a largo plazo. Entonces, está brindando, digamos, una llave para poder adquirir vivienda para las personas, digamos, que tienen más dificultad que logren. Y están hablando de ellos ahí, son, por decirte, 700 millones o una cosa así que tienen disponible para estos créditos. Entonces yo creo que va a haber bastantes familias guatemaltecas que logren aplicar a estos créditos y que puedan adquirir vivienda, ¿verdad? De algún u otro tipo. El proyecto nuestro, nosotros, digamos, el concepto, te lo voy a contar así más o menos rapidito, son 7 manzanas de terreno en el cual en vez, digamos, de hacer, ¿verdad? 300 casas, una a la par de la otra, una a la par de la otra con su pequeño jardincito y tapizar todo el terreno, digamos, en casas y calles, ¿verdad? Nos fuimos en vertical. Entonces, metimos todas esas viviendas en 10 torres de 6 niveles, pero te quedan 3 manzanas de jardín. Entonces, todas las torres están como en la periferia, como formando un círculo, por decirlo, ¿verdad? Del terreno, y tenés todos tus jardines y amenidades en el centro. Y la calle que las comunica está alrededor del perímetro, ¿verdad? En el perímetro del terreno, para que los niños y la gente que llegaba sale no tenga que atravesar calles para llegar, ¿verdad? A jugar a la cancha de básquet o a jugar, digamos, a sacar a sus perritos, digamos, al área de pet friendly. Eh, entonces creemos que tenemos un proyecto amigable, ¿verdad? Para las familias jóvenes en Guatemala. ¿Verdad? Y eso pues es una cosa que nos tiene bastante entusiasmados, ¿verdad? Últimamente. Vamos a ver, nuevamente, fíjate bien, tú tenés los edificios y al centro tenés toda la parte
donde vas a transformar la vida de las personas. La vida de las personas, mira, parece pequeñas cosas, fíjate bien. Se descubrió en El Salvador y posteriormente el gobierno actual lo está poniendo, digamos, en marcha a una escala mayor. El parque, esa área que tú has construido adentro, el parque. Vamos a llamarle parque porque aquí se llamaban parque. Aquí no está pensado, pero allí lo que tú has creado es un área de socialización. ¿Qué pasa en esa área de socialización? Lo estoy diciendo. ¿Ah? En vez de vivir en una ciudad en la que nadie estaba, todo el mundo como vivíamos en El Salvador antes, y todavía en muchos casos, ¿verdad? Detrás de los muros, con las escopetas y con los fusiles, ¿verdad? Y nadie quería saber nadie del resto del mundo porque además vivíamos con pavor y miedo, ¿verdad? Hoy ya no. Entonces, Alfredo, mi hermano, te conté lo que dijo, ¿verdad? Cuando vino desde Suiza, después de no sé cuántos años. El gran aporte de la arquitectura salvadoreña al mundo, dice, son los muros, dice, ¿verdad? ¡Qué Porque hombre! todo estaba Cállate, detrás de concreto, de muro, todo estaba amurallado. blindado, amurallado, ¿verdad? Entonces, pero había una lógica de por medio, había un miedo, había una sociología y nuevamente otra antropología de por medio. Entonces, cuando empezaron los parques y empezaron hace 30 años, ¿verdad? Con los presupuestos participativos y las comunidades participaban y las colonias participaban para lo que era el interés de reconstruir los parques. Los parques en la Colonia del Roble, donde vivíamos antes, se descubrió que llegaban miles de personas al año, ¿verdad? Y que no eran personas que vivían alrededor, porque habían canchas y habían árboles, entonces llegaban los niños, ahí se conocían los niños, ahí jugaban los niños, entonces había ese desarrollo humano, ¿verdad? Correcto. Que no es puro concreto, ni es acero. El acero y el concreto lo que están haciendo es protegiendo, están dándole cabida, le dan vida a todo el resto digamos, de la estructura social. Entonces, esto que tú has creado me parece, me lo imagino, porque no lo veo, pero me lo imagino. Tú me lo acabas de describir. Los edificios están alrededor y al centro está toda la parte donde la gente va a ir con sus perritos, donde la gente, ahí se va a conocer la gente, se van a pelear, porque también esto es así, pues, ¿verdad? Más de alguien se va a discutir ahí, otros van a llorar, otros van, pues sí, es la vida humana. Sin tapujos, ¿me explico? Tiene que suceder. Ahí se van a enamorar, ahí van a llegar los bichos a ver a las bichas. Allí, eso tiene que suceder en Centroamérica, que vuelva la vida. Centroamérica, Guatemala y El Salvador vivieron en guerras civiles 40 años, 30 años. Y después de la guerra civil vinieron otras condiciones tristes, ¿verdad? Entonces, hoy debe de haber un despertar. Y entonces, no me parece un proyecto pequeño, 400 viviendas en Centroamérica, con 400 viviendas no es un proyectito. ¿Verdad? Está bien, es cierto, no son 10 millones, ¿verdad? Pero son 400 viviendas, son Sí, 400 familias. Son 400 familias, multiplicarla por 5, estamos hablando de 2.000 personas. correcto. Sí, Mira, fíjate que lo que tú mencionabas es realmente, es muy cierto, de ahí es parte, digamos, de lo que nosotros observamos, la convivencia y el esparcimiento es necesario. Digamos, la gente se ha acostumbrado un poco a ser muy individualista, digamos, y le gusta lo mío. Entonces tenemos que ir como generando ese cambio. A la gente le gusta mi parqueo, mi jardín, va, cierro mi puerta y aquí estoy, ¿verdad? Pero hay que ir generando ese cambio, digamos, la convivencia es una cosa tan importante, te obliga, digamos, a cuando vos bajás, pasa el vecino, ahí te platicás, ¿verdad? Y generalmente salen cosas positivas de eso. Y el esparcimiento, nosotros lo vivimos aquí en Guatemala, fíjate que en la época de Álvaro Arzú, era alcalde de Guatemala, y él en la municipalidad se inventó, o no sé si él se lo inventó o lo trajo de otro lado, cierran unas avenidas, ¿verdad? La Avenida de las Américas es una avenida muy grande y él los domingos manda y cierra de punta a punta la avenida y se llama Pasos y Pedales. Y todos los vecinos y vecinos de otras colonias aledañas, ¿verdad? Utilizan toda la Alameda para salir a hacer ejercicio, salir a correr, los niños en bicicleta, los perritos a pasear, ¿verdad? Y es un éxito total. Y ya te estoy hablando, eso tiene tal vez unos 12 años de estar sucediendo en Guatemala. En las Américas, hay en el centro, hay en diferentes zonas, porque es la misma necesidad, digamos, de esparcimiento. Nosotros, nuestras ciudades se han quedado, digamos, sin parques.
porque es tan cara la tierra, ¿verdad? Que vos no desperdicias una manzana para dejarla de parque para la comunidad, sino que hay edificios comerciales, tiendas. Entonces hay un déficit, digamos, de lugares donde realmente la juventud y los niños y las familias se puedan tener un esparcimiento. Entonces la idea, digamos, el concepto de este desarrollo que estamos haciendo ahí es que no tenés que salir, digamos, al parque, sino que estás ahí, tenés tu parque, claro, compartido con todos tus vecinos, pero ahí vas a tener tu pequeña piscinita, tu pequeña media cancha de básquet, media cancha de papi fútbol, tenés área de caminamiento para hacer ejercicio alrededor, ¿verdad? Entonces poder lograr esa cantidad de unidades de vivienda sin comerte todo el terreno y poder brindar todavía, ¿verdad? Esas áreas de jardines y aire fresco. No, hombre, ¿Verdad? ya Entonces te sí, era digo. importante mencionar eso y tú lo captaste rápidamente. Lo capté porque lo viví. Lo viví, digamos, en términos de urbanismo macro. Yo era el jefe de comunicaciones, no soy el jefe de arquitectura porque no soy arquitecto. Pero como estuve involucrado con los arquitectos y con los ingenieros, cómo proyectaron la ciudad, cómo cambiaron la ciudad. ¿Verdad? Claro, después hubo una reversión porque vinieron otros gobiernos, en fin, no importa, tres pasos para Es adelante, tres difícil. pasos. Pero ya hay un ejemplo, me explico. Entonces tú y yo estamos hablando de algo, lo que están haciendo en el centro de San Salvador hoy, lo hicieron primero en Santa Tecla, cuando nuestro presidente hoy, Nayib Bukele, era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Él, Ujú. muy bien y muy inteligentemente, ¿verdad? Recibió lo que vio en Santa Tecla, porque Nuevo Cuscatlán era muy chiquito, era demasiado chiquito. Bueno, ahí estaba tu hermano hoy, chiquitillo. Pero Santa Tecla no. Entonces él, cuando fue alcalde de San Salvador, retomó ese modelo y hoy como presidente lo ha tomado a escala nacional. Me parece muy inteligente de él y me parece con una visión extremadamente astuta en términos políticos y que va a traer desarrollo. El centro de San Salvador es una cosa horrible, fea. Aparte que desde que habían Correcto. caído los edificios en el 2000, en el 1986, era sucia, fea, la biblioteca es una cosa espectacular. Y el crecimiento que están haciendo allí en el centro de San Salvador es espectacular, ¿verdad? Eso hay que felicitarlo por eso. Pero esto que te estoy diciendo, inseparable de ti, nació de eso. Tu ciudad es inseparable de ti, donde tú nazcas, esa ilusión de que mi metro cuadrado es una ilusión. Te guste o no tener vecinos, te guste o no, el perro del vecino va a llegar, puede posar lo más posible, de que vaya a llegar a ser excremento más de algún día a tu casa y encachimbado puedes salir a matar al perro o puedes salir a pelear y agarrarte a balazo con él o puedes dialogar, que tú acabas de decir, convivencia, aprendes a vivir con el resto, aprendes a convivir. Y quién sabe si el día de mañana ese vecino que tanto se odiaba, porque sucede, inclusive Romeo y Julieta, esa es la historia, ¿verdad? Los que más se odiaban resultaron que los niños enamoraron y resultaron siendo familia, ¿verdad? Entonces, pasan las cosas, me explico. Y tiene mejor que pasen en un espacio diseñado que colabora con esto, ¿verdad? Con este encuentro, con este reencuentro, que en un espacio que lo aborrece, que lo desintegra, que pretende que no existe, ¿verdad? Y que fomenta el individualismo a ultranza que ya era un hecho postcolonial en toda América Latina. No me refiero solo a El Salvador y a Guatemala. El individualismo a ultranza es una característica postcolonial que viene de la hacienda, que viene de la finca. ¿Verdad? De ahí viene ese individualismo, lo mío, y yo aquí en mi reinadito, yo el rey aquí en esta finca y nadie que me moleste. De ahí Es viene, te digo. correcto. Entonces, eh, yo creo que esto que tú estás haciendo va a sentar una base y puede, desde mi punto de vista, tal vez lo estoy soñando porque me ha emocionado y me ha emocionado por esto, que no es tan necesario. Es odioso eso de que yo aquí no salgo y no le hablo al vecino. ¿Eh? Y tiene 20 años y no hablo con él. Él ni siquiera cómo se llama. ¿Eh? Y tengo 20 años de vivir con él, ni qué sé cómo se llama. Me parece que es algo que no es positivo para nuestras sociedades. José Alejandro, yo
Para mí ha sido un gran gustazo tenerte aquí esta noche. Espero que para ti haya sido un gustazo estar también conmigo. Me parece que esta noche hemos descubierto mucho más que la historia, mucho más que la historia. Lo que estás haciendo hoy deja chiquita la historia, porque la historia es historia, pero lo que estás haciendo vos va a transformar el presente y eso a mí me emociona, ¿verdad? Me parece que es genial. Así es que yo te doy las gracias y posiblemente, así lo deseo, que haya una tercera oportunidad para que podamos volver a encontrarnos y podamos volver a hablar de arquitectura, tal vez en otras dimensiones y en otros sentidos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, no, yo a ti te doy las gracias, ¿verdad? Igualmente para mí es un gusto platicar contigo y tener esta convivencia, digamos, de temas de interés, ¿verdad? Y te agradezco la oportunidad para contar un poco de mi vida y lo que profesionalmente estamos haciendo y a lo que hemos dedicado los últimos años de nuestro tiempo, ¿verdad? Así que para mí es un gusto y muchas gracias, José Ernesto. Hombre, muchas gracias. Me disculpo por mi guardián aquí que está haciendo su trabajo, ¿verdad? Es que mueve a una mariposa de fuera y ya se pone así, pero así es la vida, no te estoy diciendo, pues, ¿verdad? ¿Ah? Te agradezco a ti porque ha sido para mí un tema interesante. Esto último que me has dicho, te digo, me tocó fibras, porque yo he estado involucrado, he creído en eso, porque he vivido una sociedad en guerra, crecí en ella, nunca me gustó, a pesar de que estuve en un colegio militar y estuve, pues, tuve mis pasos, ¿verdad? Pero pero no creo que haya sido lo mejor. No quiero decir con esto, yo no desvalido la guerra. La guerra fue una manifestación de una sociedad en un momento determinado y es un hecho histórico. Como que los franceses negaran de la Revolución Francesa y dijeran es mala, es buena. Es la revolución, punto. La guerra civil de Paz. Salvador fue la guerra civil de Salvador, punto. ¿Verdad? Nos Así guste o no nos es. guste. ¿Eh? Y dejó su bueno y su malo, como todo en la vida. Te agradezco y nos vamos a volver a encontrar. Yo nuevamente creo que este ha sido uno de los mejores podcasts que hemos hecho en los últimos tiempos. Gracias, José Alejandro. A ti, José Ernesto, feliz noche, saludos a tu familia, que estés bien. Gracias igualmente. Chao.